Estamos aquí con Francisco Zúñiga, que le va a dar una charla magistral. Bueno, Francisco Zúñiga ha sido un profesor de Derecho Constitucional de una larga trayectoria en Chile, es profesor titular de la Universidad de Chile, ha sido miembro del Tribunal Constitucional como abogado integrante entre el año 2006 y 2009. Está además muy vinculado con Temuco. Hizo su enseñanza básica y media aquí en la ciudad y después se fue a estudiar a la Universidad de Chile Derecho. Ha sido premiado por la Asociación de Abogados de Chile como en 2005 como el más destacado abogado del área de Derecho Público. Y bueno, ha asumido una serie de desafíos. Dentro de eso ha escrito entrevistas y libros a nivel nacional e internacional. Es muy seguido. Y además participa como dirige el grupo de abogados constitucionalistas del programa de Michelle Bachelet. Este tema, obviamente, el que nos convoca hoy día, el de la nueva constitución o la base de una nueva constitución, trata una diversidad de temas que están en el ambiente actualmente en Chile. ¿Hasta dónde se puede hacer esa nueva constitución? ¿Qué entra dentro de esa nueva constitución? ¿Por qué es necesario una nueva constitución con nuevas temáticas? ¿Por qué es necesario terminar con la anterior? Todos esos temas lo pretende abordar Francisco Zúñiga. Además, también un tema en que él se ha introducido, dictó hace poco un artículo muy interesante en la revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca acerca de la nueva constitución y de la operación constituyente. Bueno, como ustedes saben y como lo hemos ido viendo en Derecho Constitucional, bueno, las constituciones llegan hasta su reforma. Entonces, cuando se está hablando de un proceso nuevo, ¿hasta dónde se llega? Y ahí lo adopta muy bien en este artículo que hizo don Francisco Zúñiga de hay una posibilidad que el proceso constituyente se materialice a través de una asamblea constituyente, pero también es posible que ese proceso constituyente, a la luz de la Constitución del 80, también se pueda realizar a través de los mecanismos institucionalmente establecidos, a través de la reforma total incluso señala. Para hacer ese artículo además se basó en bibliografía de los más históricos e importantes autores del derecho constitucional comparado, europeo, americano, de manera que la idea hoy día es dar esta oportunidad que nosotros que estamos recién empezando el segundo año en Derecho, tengamos la posibilidad de tener un abogado de la talla de Francisco Zúñiga que pueda hablar sobre este tema que de quién ha estado en el interés, ha estado en el interés de la sociedad, ha estado en el interés de todas las candidaturas presidenciales prácticamente, ha estado en el interés del movimiento estudiantil. Incluso se ha llegado a el tema de el marca tu voto y de la Asamblea Constituyente. De manera que claramente es un tema que está en el interés de la sociedad y que Derecho, como parte de la Universidad de la Frontera y parte de una facultad que está metida en el derecho público y estatal, me interesa entonces que ustedes reciban esta presentación y tengan la oportunidad de hacer preguntas cuando termine la exposición, hacer las preguntas correspondientes y poder intervenir y escuchar al profesor. Buenas tardes ya. Como bien indica de forma regular, soy hijo de esta tierra y me siento particularmente reconfortado de estar aquí en la Universidad de la Frontera. Por dos razones, porque a pesar de ser hijo de esta tierra, vengo solo en periodos estivales. Y segundo, porque la Universidad de la Frontera, antes sede regional de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado, están muy vinculadas a mi familia. Mi madre fue profesora de esta universidad, exonerada en el año 73 por razones políticas, naturalmente. Así que me une un estrecho vínculo con la universidad, con la idea de una universidad pública, laica, nacional, de excelencia. Debo felicitar además el emprendimiento de fundar la Escuela de Derecho en el marco de una Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Es una tarea difícil, otras universidades públicas regionales lo han hecho. Comentábamos los prolegómenos
antes de esta posición, experiencias como la Universidad de Talca, exitosa, la Universidad de Atacama, también exitosa, buenas escuelas de Derecho, buenas facultades de Ciencias Jurídicas, en el marco de los quehaceres y las necesidades de la región respectiva que están implantadas. Así que mi felicitación por este tremendo esfuerzo. Tremendo esfuerzo además de fundar una escuela de Derecho, una facultad de Ciencias Jurídicas, en una universidad que ya está consolidada y que tiene una orientación que nunca tuvo en su estructura curricular, naturalmente, la enseñanza del derecho. Ese es un doble desafío. Y además es un desafío conectar a la Escuela de Derecho y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales con la realidad de la región, con su gente. Así que, tanto en lo que a mí respecta, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con quien conversé antes de venir, contará esta Escuela de Derecho con la máxima colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en sus quehaceres. Así que muchas gracias por la invitación, director, colegas y amigos. El tema que me han pedido que exponga lleva por título Bases para una nueva Constitución. Y esto se enmarca no solo en la reflexión teórica y en la última línea de investigación, que va a cuajar en 2 libros que se van a publicar, uno en Chile y otro en México, sobre esta particular, de mi autoría, sino dice relación además con el quehacer de los últimos meses en el marco de la invitación que me hiciera la expresidenta Michelle Bachelet a presidir la Comisión de Estudio de una Nueva Constitución para su programa de gobierno. Y en ese marco es que un grupo de profesores de distintas universidades, incluyendo universidades regionales, trabajamos en la elaboración de un documento que es un documento de propuesta de nueva Constitución. Y es un poco en el marco de esa propuesta de nueva Constitución es que me atrevo a formular algunas reflexiones con ustedes. La primera es preguntarse por qué una nueva Constitución. Muchos críticos de la idea de nueva Constitución o de Asamblea Constituyente han sostenido que la Constitución vigente es una Constitución permeable a la reforma. ¿Por qué nueva Constitución? La Constitución que nos rige desde el 89 a la fecha acumula más de 30 reformas. Ciertamente, de estas 30 reformas, me atrevería a decir que hay 3 significativas: la del 89, la del 91 sobre gobierno y administración regional y municipal, y la del 2005 relativa a enclaves autoritarios. Pero a pesar de acumular más de 30 reformas, esta Constitución sigue siendo en gran medida la vieja Constitución que heredamos del régimen de Pinochet. Entonces, cuando planteamos un discurso en torno a la nueva Constitución, enderezado a servir de soporte para tener un nuevo arreglo institucional en Chile, lo que estamos diciendo que ese ciclo de reformas, que acumula más de 30 reformas, es un ciclo que se cerró. Y se cerró con el término de transición, con el término de una muy larga transición. Y con el término de esa transición, que ha sido prolongada en el tiempo, es que nosotros nos atrevemos a decir que Chile en el actual momento que vive un momento constituyente. Ackerman, un jurista y politólogo anglosajón, denomina esto momento constitucional. Y hay momentos débiles y momentos fuertes. Va a ser la realidad política, social, la que va a determinar si el momento constitucional que se adviene va a ser fuerte o débil y cuáles son las posibilidades efectivas de sentar las bases de una nueva Constitución. No es mi labor servir de predictor del futuro, pero sí es mi labor, contribuyendo en el marco de la elaboración de bases de una nueva Constitución, plantear cuáles son los contenidos y los caminos que pueden ser utilizados para llegar a ese destino.
a ese objetivo, tener una nueva constitución. Habiendo cerrado Chile todo un ciclo largo de una transición difícil. Una transición que al menos durante 8 años tuvo al dictador sentado en la comandancia en jefe del ejército y al ejército como verdadero instrumento de tutela de la conservación del orden político preexistente. Porque muchas veces hoy día se puede enjuiciar con un poquito de liviandad la lentitud de nuestra transición, lo prolongada del tiempo, si no logramos ser sagaces a la hora de evaluar por qué esa lentitud, por qué esa demora en el recurso histórico temporal que nos lleva del 89 al día de hoy y recién al día de hoy, a partir del 2011, con movimientos sociales, movimientos estudiantiles, a plantear la posibilidad de abrir una operación constituyente. Esto no es casual, no es casual que hayan pasado más de 20 años. ¿Cuáles son, a mi juicio, los objetivos que debe cumplir la nueva Constitución? En un libro de reciente publicación, un jurista local, profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, que se llama La Constitución Tramposa, identificaba algo que un sociólogo político hace más de 20 años denominó los enclaves institucionales y económicos sociales autoritarios de la Constitución. Y en la Constitución Tramposa, Fernando Atria identifica 3 cerrojos y un metacerrojo. ¿Cuáles son los cerrojos de la Constitución? Los cerrojos institucionales. Leyes de supermayoría, sistema binominal para elecciones político-parlamentarias, competencia preventiva del Tribunal Constitucional, 3 cerrojos institucionales. Y un metacerrojo, un procedimiento de reforma constitucional que hace de la Constitución prácticamente una Constitución pétrea, una Constitución hiperrígida, que traslada la decisión constituyente a una minoría que está en condición de bloquear, de vetar los contenidos de una reforma constitucional. Y esa es precisamente la gran deuda del proceso constituyente que Chile vivió durante la transición. Porque claro, desde el punto de vista puramente cuantitativo, tenemos más de 30 reformas constitucionales. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas reformas constitucionales desmontó el ADN de la Constitución? Ninguna. Ninguna de esas reformas a la Constitución hizo mella en los cerrojos institucionales, en los enclaves heredados. Y ninguna de ellas ha tocado el núcleo intangible de la Constitución, la imposibilidad que la Constitución se reforme si no es con la venia de una minoría. En la Constitución Tramposa, Atria dice, estos 3 cerrojos y el metacerrojo deben ser eliminados de la Constitución y eso cambia el ADN de la Constitución. Yo estoy parcialmente de acuerdo con el planteamiento de Atria. Creo que hay un elemento adicional para que cambie el ADN de la Constitución. La Constitución tiene que tener un nuevo horizonte ideológico. Y esta no es una cuestión menor. La Constitución que todavía rige es una Constitución que tiene un horizonte ideológico neoliberal en lo económico, autoritario en lo político. Ese horizonte ideológico atraviesa todos los intersticios normativos de la Constitución. Y ese horizonte ideológico no ha cambiado. Más allá del planteamiento de una interpretación progresiva de la Constitución, ese horizonte ideológico permanece. Y debemos tener una regla institucional contenida en una nueva Constitución que tenga un horizonte ideológico democrático abierto. No cerrado como el que heredamos de la Constitución de 1980. Un horizonte ideológico abierto al constitucionalismo liberal, por supuesto, al constitucionalismo democrático y al social. De suerte que mañana derechos económicos, sociales y culturales o cláusulas sobre propiedad pública
de bienes del Estado no sean rarezas en la Constitución, sino que sea parte de este pilar integrativo de su sistema de derechos. Esta es una Constitución de espaldas a las tradiciones constitucionales liberales, democráticas y sociales. Nosotros no planteamos, y podríamos plantear naturalmente, que la Constitución que heredamos de Pinochet sea sustituida por una Constitución que sea fruto de un sesgo ideológico distinto. Entendemos que la Constitución debe reunir, en la medida que es reflejo de un cierto pacto político-social, las tres grandes familias ideológicas de la modernidad: el liberalismo, la democracia y el socialismo. Deben ser capaces de compatibilizar estas tres grandes visiones ideológicas en las tradiciones constitucionales. Ese horizonte ideológico, modificado en la Constitución, cambia el ADN de la Constitución. Y lo cambia de modo perdurable. No solo la cuestión relativa a sus cerrojos institucionales. Digo esto porque si ustedes observan la primera parte de las bases de una nueva Constitución, y van a tener la posibilidad de acceder al documento el día domingo, internet, y se va a editar un librito sobre esta cuestión. El planteamiento inicial nuestro es que en el capítulo de bases de la institucionalidad, en el capítulo que sirve de entrada a la Constitución, de frontispicio de esta, la Constitución debe tener ciertas declaraciones, ciertas definiciones que son básicas. Primero entendemos que la Constitución debe ser una Constitución abierta a los derechos, al sistema de derechos, a derechos civiles, a derechos políticos, a derechos económicos, sociales y culturales, a derechos de la solidaridad. Pero a todos los derechos, a los viejos derechos y a los nuevos derechos. Y es en el campo de los nuevos derechos en que se inscribe, por ejemplo, el debate del matrimonio igualitario. En ese campo se inscribe el de los nuevos derechos civiles. El tema de los derechos reproductivos de la mujer se inscribe en el campo de los nuevos derechos civiles. El acceso a la información pública a través de un proceso de amparo de derechos se inscribe en el campo de los nuevos derechos políticos. El reconocimiento de pueblos indígenas, sus derechos colectivos, participación y consulta se inscribe en nuevos derechos. Entonces, el planteamiento inicial es que la Constitución debe estar abierta al sistema de derechos, a un sistema de derechos que se funde en las tres tradiciones constitucionales de los últimos 2 siglos: la liberal, la democrática, la social. Segundo, la Constitución debe recepcionar una cláusula de república democrática que no se agote en la democracia representativa, sino que asegure instrumentos o técnicas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, limitando la reelección indefinida para servir cargos públicos de elección popular. Tercera idea: la Constitución debe contener una regla que permita al Estado tener un rol activo, no solo en la defensa de los derechos, sino también en la promoción de los derechos. Esa regla se significa, traducida en el lenguaje jurídico, en un Estado social y democrático de derecho. El viejo Estado liberal, el Estado abstencionista, el Estado subsidiario, que se omite respecto de las cuestiones sociales, esa visión de Estado, a nuestro juicio, está periclitada. Es parte del pasado. Un Estado no puede renunciar a asumir obligaciones ineludibles de cobertura de bienes públicos. En el campo de la previsión social, de la salud, de la educación, de las remuneraciones justas o equitativas, el Estado debe tener un rol activo. El Estado no puede renunciar a generar condiciones básicas de igualdad para asegurar el pleno disfrute de los derechos de las personas. Y eso se llama Estado social y democrático de derecho. ¿Sigue siendo el Estado de Derecho? Naturalmente.
pero es un Estado de Derecho que entiende que los derechos son vanas libertades si no hay presupuestos económicos, sociales que permiten que las personas desde una mínima igualdad puedan ejercer estos. Una cuarta definición. El Estado es un Estado laico. Esta es una definición que ustedes dirán, bueno, es evidente, si la separación de la Iglesia y el Estado se produjo en el año 25. Sin embargo, las normas constitucionales también tienen un rol simbólico. Nunca las constituciones en Chile han dicho que Chile es un Estado o república laica. Cuando la Constitución dice Chile es un Estado laico, no significa que es un Estado hostil a la religión, sino un Estado respetuoso de la religión, un Estado que trata por igual a todas las iglesias y trata por igual a las personas en sus convicciones éticas, en sus ideas, en distintos campos del saber y del quehacer. Una definición por el Estado laico tiene un tremendo valor simbólico. En quinto lugar, entendemos que Chile como país, como nación, tiene una deuda, y es una deuda de negación. Las constituciones han negado la existencia en nuestro país de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Debe hacerse cargo la definición de forma de Estado de la emergencia de estos pueblos indígenas y del espacio que tienen en el marco de la nación. Y por supuesto eso supone reconocer no solo derechos colectivos, no solo cultura, lengua, tradiciones, sino además reconocer respecto de ellos la posibilidad que a través de los mecanismos que la ley arbitre puedan participar y ser objeto de consulta en todas aquellas decisiones públicas que les conciernan directamente. Los problemas prácticos que ha presentado la aprobación parlamentaria del convenio 169 y más tarde de la dictación de decretos supremos reglamentarios de estos que en definitiva no han logrado cuajar más allá de la ley Kenche la necesaria participación y consulta de los pueblos indígenas, supone un abordaje desde la constitución de esta y un mandato directo al legislador para que resuelva definitivamente cómo los pueblos indígenas participan y cómo los pueblos indígenas deben ser consultados en la toma de decisiones públicas. En segundo lugar, ya saliendo del campo de las bases de la institucionalidad, de las definiciones que debe tener la Constitución en materia de Estado, sociedad, economía, una nueva Constitución entendemos que debe tener un sistema de derechos abierto, ideológicamente abierto, y abierto a las generaciones, a los tipos de derechos que la cultura de los derechos hoy día pone a disposición de nuestro país. Y debe haber una compatibilidad entre ese reconocimiento abierto de derechos y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, representó, a la luz de la reforma del 89, un avance, pero absolutamente insuficiente. Tenemos que ser capaces de darle un contorno definido a los tratados internacionales sobre derechos humanos, más allá de las cuestiones consabidas sobre autoejecutividad o no autoejecutividad de sus normas. En cuarto lugar, en materia de régimen político. En materia de régimen político suscribimos una preocupación. Y la preocupación que tenemos es en torno al presidencialismo. No para negarlo. Chile tiene casi 200 años de presidencialismo con altos y bajos. Nuestra preocupación es por la gobernabilidad. Cada día más, a pesar de tener un régimen presidencialista de fuerte autoridad presidencial, es más difícil dotar a los gobiernos de gobernabilidad. Las bases de una nueva constitución deben hacerse cargo de dar respuesta a
esa gobernabilidad necesaria. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por una cosa muy puntual. Hace 2 semanas atrás, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, aprobó una reforma constitucional que elimina el número de diputados en la Cámara Baja. Elimina el guarismo 120 y remite a la ley la determinación del número de parlamentarios. Ya la reforma del 2005 había eliminado la exigencia de que se eligieran 2 senadores por región o circunscripción senatorial. Y se ha discutido la eliminación del sistema binominal y la sustitución del binominal por una fórmula proporcional. Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos discutir la reforma del sistema electoral sin resolver cómo le damos gobernabilidad al régimen político? Lo digo porque Chile en el pasado, bajo el imperio de la Carta del 25, tuvo sistema proporcional. Y eso se tradujo en proliferación de partidos, a veces de pequeños partidos que, producto de la fragmentación político-partidaria, no contribuían a la gobernabilidad del país. No podemos ser o incurrir en repetir errores históricos. Tenemos que discutir y zanjar el problema del sistema electoral sabiendo cómo se resuelve el problema del régimen político y cómo le damos gobernabilidad a ese régimen político. Se lo digo porque si Chile tuviese un régimen parlamentario, un régimen semipresidencial a la francesa, el tema del sistema proporcional no es tema. Porque esos sistemas políticos se fundan en la relación de confianza que tienen los gobiernos con las cámaras bajas y suponen la formación de amplias coaliciones políticas que le den sostén al gobierno. Eso en Chile no ha existido, más allá del periodo pseudo parlamentario después de la contrarrevolución de 1891. En Chile no existe el vínculo de confianza entre el gobierno y el parlamento. Lo que hay es separación de poderes. Entonces la pregunta que tenemos que ser capaces de responder es cómo, si conservamos el régimen de separación de poderes con un presidente de la República, cómo le damos al gobierno una fuerte gobernabilidad. Y gobernabilidad para periodos presidenciales cortos, de 4 años sin reelección. Lo que no es menor. Ayer se discutía, por ejemplo, la necesidad de una gran reforma educacional. Y un experto decía que el gran problema que tiene Chile es que es incapaz de abordar esta cuestión desde la perspectiva de largo plazo. ¿Por qué? Porque los gobiernos son muy cortos y deben dar respuestas rápidas a problemas urgentes que normalmente van asociados a fuertes movilizaciones estudiantiles. El problema educacional en Chile se resuelve en una generación, en 20 años, no en 4. Entonces, el tema no es menor, porque como país la gobernabilidad debe ser capaz de enfrentar los grandes problemas nacionales, más allá de gobiernos de 4 años. Y más allá de la lógica de la alternancia del poder, que es legítima. La alternancia entre coaliciones de centro-izquierda y de centro-derecha es, en un sistema democrático, lo más natural del mundo. En cuanto al gobierno y la administración del Estado, las bases de la institucionalidad deben ser capaces de engarzar el régimen político que tenemos con crecientes cuotas de descentralización efectiva del poder político. Chile inició bajo la dictadura lo que se denominó la regionalización del país. Esa regionalización es una regionalización de mentiras. Lo fue elocuentemente durante la dictadura, porque no era sino desconcentración territorial del poder, y lo sigue siendo a pesar de la reforma del 91. No hay traslación efectiva de poder político central a la periferia, a las regiones. Y creo que hemos madurado y estamos en condiciones hoy día de dar un salto cualitativo. Y el salto cualitativo, lo voy a decir con mucho respeto, no consiste en elegir al alcalde, no consiste en elegir al intendente. Esas son ofertas de corto plazo, son ofertas absurdas,
si no se contextualiza el nuevo diseño del reparto del poder político. La participación de la ciudadanía regional es importante, obvio, pero ustedes no resuelven el problema de la descentralización eligiendo al intendente. Esa no es la forma de resolver el problema de la descentralización. La forma es generar una estructura periférica de poder, una estructura regional que sea capaz de absorber el traspaso de competencias y poseer una hacienda regional de modo de poder financiar desde la región y desde mecanismos de recaudación regional crecientemente las tareas o servicios públicos que la región asume como suyos. Y conformar un sistema de decisiones entre un ejecutivo regional y una asamblea regional que permita la colaboración de ambos órganos en la ejecución de las políticas públicas regionales y en la administración de esos servicios públicos regionales. Eso es un Estado regional sin descentralización política, cierto, pero eso es un Estado regional. La mera elección del intendente no es descentralización efectiva, no asegura nada en sí mismo. Fíjense ustedes, los franceses que estas cosas saben, porque son los autores del Estado unitario centralista, cuando decidieron reformar su sistema administrativo, en el gobierno, en el primer septenato del presidente Mitterrand en Francia, en la década de 1980, lo que hicieron fue precisamente reducir el rol del prefecto, nuestro intendente, a una autoridad puramente de gobierno y generar una estructura periférica de poder departamental y regional que tuviese presupuestos autónomos, mecanismos de financiación propios. Entendieron de que sin eso no era posible una experiencia de descentralización efectiva. En materia de Tribunal Constitucional, básicamente la propuesta va enderezada a resolver dos problemas. Primero, dado que una constitución democrática no puede tener leyes de su mayoría, no puede tener leyes de curso especial, y estas deben ser eliminadas del sistema constitucional, la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, del artículo 93.1, no se justifica. Y nuestro planteamiento es la supresión de la competencia preventiva de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Y además, proponemos suprimir la competencia preventiva facultativa, la que permite que minorías parlamentarias lleven al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad, porque entendemos que ese mecanismo preventivo de control de constitucionalidad traslada muchas veces problemas puramente políticos a los estrados judiciales, al estrado de un tribunal, contribuyendo a su politización. Lo que politiza un tribunal constitucional no es quién nombra al tribunal. Lo que politiza un tribunal es el tipo de conflictos que resuelve. En cualquier país civilizado, el Tribunal Constitucional es generado por los poderes públicos democráticos. Es decir, tiene generación política, pero en cualquier país civilizado el Tribunal Constitucional es un tribunal, no es un órgano político. Por tanto, es urgente sustraer de la competencia del tribunal aquella competencia que abre la puerta para que el tribunal opere como un tribunal político. La discusión reciente que se ha dado en la sección de cartas al director del Mercurio, por ejemplo, entre profesores de Derecho, a propósito si puede o no recurrirse de un decreto supremo de convocatoria a un plebiscito constitucional, es una discusión precisamente que, si la viese el Tribunal Constitucional en esos términos, sería una discusión que politiza el tribunal. El tribunal no puede ser un tribunal político porque es una garantía de subordinación de todos los poderes públicos a la Constitución. Por último, en materia de reforma de la Constitución, las bases de la nueva Constitución proponen esencialmente resolver los nudos que tiene
este metacerrojo, denominado así, dado que la decisión de reforma constitucional hoy día no pertenece a las mayorías. La decisión de que esa reforma pertenece a el partido o el grupo de partidos que tenga más de una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras. Ese partido, el grupo de partidos, y no es ficción, es pura realidad. ¿Ah? En Chile hay un partido que puede decir si reforma o no reforma la Constitución. Esa decisión de reformar la Constitución debe pertenecer a la mayoría de las cámaras, debe pertenecer al pueblo. Por eso es que en la propuesta que nosotros hacemos, la reforma a la Constitución debe ser de resorte de las mayorías absolutas de ambas cámaras, y toda reforma constitucional debe ser sometida a referéndum constituyente, de suerte que el pueblo decida en último término si aprueba o no una enmienda a la Constitución, sea esta una reforma parcial o una reforma total. Pero seguir utilizando la Constitución como parapeto, como defensa, como muro de contención, porque eso ha sido esta Constitución más de 30 veces reformada, un muro de contención de los herederos de la dictadura. Eso no se sostiene más. La propuesta de una nueva Constitución es, independientemente del camino, si es la reforma a la Constitución o si es la Asamblea Constituyente, la propuesta es pensar y escribir la Constitución desde una hoja en blanco. No desde cero, desde una hoja en blanco, en que no haya ningún tema sometido a la lógica del veto, sometido a la lógica del bloqueo. Porque la lógica del veto, la lógica del bloqueo, no existe en un sistema democrático. Existe la lógica del acuerdo, del consenso y del disenso legítimo. En suma, proponemos una Constitución que vuelva a entroncar el orden político con las tradiciones republicanas que Chile siempre tiene. Muchas gracias. Preguntas. ¿Preguntas que le quieren hacer al profesor? Buenas tardes, profesor. Yo estuve escuchando atentamente lo que usted dijo y bueno, la verdad es que tengo más que una pregunta, entonces quisiera plantear. ¿Por qué preguntarse una nueva constitución? Y respecto me hizo reflexionar el libro de Ruiz Tagle cuando él habla sobre las 5 repúblicas. Y llega un momento en donde él hace alusión a de que esta reforma a una nueva constitución no necesariamente cae en lo que hoy en día se alusiva a la Asamblea Constituyente, que puede parecer un poco alocado de la derogación expresa, ¿ya? Sino que simplemente que la nueva constitución perfectamente puede darse como lo que planteaba en la Carta del 25, que era lo que usted dice el ADN, pero él lo toma como el cambio del espíritu constitucional. Entonces, esto perfectamente facilita un nuevo proceso ideológico, y si realmente lo que usted acaba de decir tiene relación y homologable a lo que Ruiz Tagle hace alusión también en la Carta del 25. Y lo segundo, bueno, una pequeña diferencia a lo que yo no estoy un poco de desacuerdo. El tema de la fragmentación parlamentaria respecto al sistema electoral, puesto de que si uno alude más que todo, yo por lo menos, a la tipología de Sartori, en ese sentido no importa el grado de fragmentación, sino el grado de polarización política. Y por lo tanto, el sistema de elección proporcional, sobre todo en el tema de la gobernabilidad, yo creo que abre espacio a nuevas formas de partidos políticos, lo que al final la gobernabilidad se trata de oxigenar. Si no oxigenamos el sistema democrático, yo creo que también los sistemas hoy en día que tenemos, y que es sobre representación mayoritaria, prefiero el caso del sistema proporcional. Pero para mí, insisto, no necesariamente tiene el tema de la fragmentación, sino el grado de polarización política. Son las dos preguntas. Qué bueno que haya un lector de Sartori respetable. A la primera pregunta, bueno, Pablo Restagle, profesor de la Universidad de Chile, participó en nuestro equipo redactor del documento sobre bases de una nueva constitución. Y nosotros entendemos que no es que sea irrelevante la discusión del mecanismo para alumbrar una nueva constitución.
no puede ser irrelevante si el pueblo participa o no. Y uno podría decir incluso, el óptimo sería una asamblea constituyente con referéndum constituyente. Pero, a nuestro juicio, lo realmente gravitante hoy día es la propuesta de contenido. Y la discusión del camino para alumbrar una nueva constitución está subordinada a la política real. Y ahí yo soy incompetente. La política real tiene que ver con elecciones, con resultados en las elecciones y con la posibilidad de persuadir, de construir consensos, acuerdos. Lo importante es que, desde la perspectiva de los caminos, ninguno de nosotros se ha cerrado a la posibilidad del recurso al poder constituyente original. Pero se ha priorizado, y debe ser así, a mi juicio, el denominado camino institucional, el de la reforma. Porque no en vano, esta elección, la del 17 de noviembre, es una elección política, presidencial y parlamentaria, y administrativa también, que se elige core. Pero siendo una elección eminentemente política, políticamente un presidente, una presidenta, no puede darle la espalda al Congreso Nacional y darle la posibilidad al Congreso Nacional que éste, por la vía del constituyente derivado, reforme totalmente la Constitución. Ahora, si la minoría del Congreso sigue bloqueando la posibilidad de una reforma total a la Constitución, ahí se abre el escenario del poder constituyente originario. Pero políticamente la decisión es priorizar la reforma total a la Constitución. Y yo creo que eso es una buena decisión. Es una señal potente, además, en orden a que se prefiere la lógica del pacto, se prefiere la lógica del acuerdo, la lógica del consenso. En cuanto a su segunda pregunta, a esta distinción que Sartori hace en partidos, sistema de partidos, entre fragmentación y polarización. Este es un texto viejo de Sartori de los 70, que puso la lupa en 3 experiencias históricas. Weimar, Alemania, ante la ascensión de Hitler al poder. Israel, que tiene hasta el día de hoy un sistema parlamentario sin mecanismo de corrección y sin umbral de representación. Y Chile, antes del 73. En que fragmentación y polarización son conceptos distintos. Pero en que el problema no es la fragmentación. Si usted tiene un sistema político parlamentario, un sistema semipresidencial, la fragmentación no es problema. Aunque fíjense ustedes, todos los sistemas políticos democráticos parlamentarios tienen altos umbrales de representación, 4, 5%. Resulta que el partido que no llega a ese umbral no solo no tiene representación parlamentaria, sino que el mecanismo de reparto de curules de asientos parlamentarios se hace a partir de la exclusión de los que no llegan a la cifra o aritmo mínimo de 4 o 5%. El drama es en aquellos regímenes presidenciales en que hay fragmentación y polarización. Y Sartori, mirando a la prensa chilena y la crisis de las instituciones político-democráticas bajo la presidencia del doctor Allende, dijo: un sistema electoral puede jugar en contra de la estabilidad del sistema político. Porque si hay fragmentación y además polarización, partidos pequeños, partidos con un parlamentario, con 2 parlamentarios, pesan no solo porque tironean al centro hacia los extremos ideológicos, sino porque tienen un tremendo poder de negociación a la hora de que el presidente obtenga mayorías parlamentarias para aprobar su legislación. Entonces, cuando nosotros decimos hoy, más de 20 años después, más de 40 años después, que tenemos que tener un régimen político que asegure gobernabilidad y que esa discusión sobre gobernabilidad tiene que estar de la mano de la discusión del sistema electoral, creo que es una tremenda verdad. Porque una constitución debe tener por finalidad establecer un estatuto fundamental estable en el tiempo, que perdure en el tiempo. Y solo perdura en el tiempo ese estatuto fundamental si da respuestas prácticas a los problemas de gobernabilidad. La Constitución no debe salir de la cabeza de 4 o 5 iluminados, de 4 o 5 genios. La Constitución debe servir para arreglo institucional perdurable en el tiempo, y que consiste
el mayor consenso posible. Eso es lo que algún autor alemán ha denominado patriotismo constitucional y que el viejo Rousseau simplemente denominó el nuevo cristianismo, la nueva religión civil, un conjunto de valores republicanos en los que todos nos sentamos parte y que cristalizan en la Constitución. Mi pregunta es como bastante básica. ¿Qué posibilidades reales hay de llegar a esta lógica de consenso o de acuerdo para hacer este cambio constitucional que necesitamos, dado que el sistema que tenemos ahora no lo permite? Yo hace 2 días atrás estuve en el CEP, el Centro de Estudios Públicos, con un grupo de juristas de derecha, dialogantes sobre estos temas. Creo que hay un margen de convergencia. Ellos recientemente han ido adquiriendo conciencia de que el arreglo institucional de la Constitución ideal de Pinochet no se sostiene en el tiempo. ¿Ya? Ahora, cuarto, no sabría decirle, creo que va a depender también un poquito del resultado del 17 de noviembre. No sé cuánto, yo no me dedico a la política. No mismo. Profesor, a mí me preocupa una realidad fundamental de una democracia. El régimen de partidos políticos, el sistema de partidos políticos. Se ha pensado sobre una ley de partidos políticos que realmente permita que este juego de intereses, de voluntades, no vaya a producir un quiebre institucional de los partidos y tengamos esta sucesión de partidistas por deseos propios en mérito de que se apropian del partido político ciertos sectores que lo hacen anquilosar y no permiten su desarrollo. Me parece a mí que cuando falla esa base democrática, perdemos la. ¿Se ha pensado sobre eso? No, la verdad que no. La verdad que no, por varias razones. El tema de los partidos creo que es capital, porque las democracias sanas son democracias de partidos. Las democracias sin partidos son los discursos autoritarios o populistas que conocemos. Ustedes, el público en general, son jóvenes, pero quienes vivimos en dictadura, conocimos el discurso de la democracia protegida, la democracia orgánica, la democracia funcional, la democracia sin partidos. Eso no era democracia, eso es un fantasma. La democracia real, efectiva, es una democracia de partidos. Ahora, las lógicas oligárquicas, las lógicas divisionistas, centrífugas de los partidos son un viejo estudio de la sociología política, desde Mitchell e incluso desde Weber. Y por tanto, el fenómeno de oligarquización, de formación de, como se le denomina localmente, cúpulas, los fenómenos elitistas en los partidos, no son fenómenos nuevos, son fenómenos muy viejos. Y para serle franco, yo lo veo bien inevitable en los partidos. ¿Ya? Bien inevitable. Son necesarios. Lo que sí podemos hacer desde el sistema electoral es introducir mayor competencia. Por ejemplo, la reforma del 2009 introdujo las elecciones primarias. Pero usted podría saltarse las primarias. Bastaría con que abriese las listas parlamentarias. Y hay un sistema electoral distinto, plurinominal, con 4, 6, 8 asientos parlamentarios por
unidad geográfica en disputa, basta que permita que los pactos de partidos puedan inscribir ya no 8 candidatos, sino 16 candidatos. Con lo cual, traslada la competencia interna de los partidos, la traslada a la ciudadanía. ¿Usted se siente en condiciones de ser senador? Dispute por el voto popular, directamente. No recurra a las máquinas partidarias, a los acuerdos de pasillo, a los acuerdos tendenciales dentro de los partidos, sino que vaya directamente y pida de la ciudadanía el voto de confianza. Y esta va a determinar, en función de los votos preferenciales, personales dentro de la lista, quién es, en definitiva, que cuenta con el favor popular. Y está madurando esa idea de abrir las listas, de suerte de que los partidos o pactos de partidos puedan inscribir el doble de candidatos a asientos por llenar, desdramatiza la competencia, la verdad hace inútiles las primarias en elecciones parlamentarias también, ¿no? Porque traslada la disputa por el voto popular directamente a la elección general. Ahora, tiene un problema, entonces el incremento de costo de financiamiento de las elecciones, sí. Pero dijo que la democracia era barata. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta va con respecto a la coyuntura, digamos, nacional con respecto al Congreso. Usted habla de que es necesario hoy día, bajo su punto de vista, llevar una reforma constitucional por la vía institucional, precisamente. Y existiendo un Congreso como el actual, fragmentado en un duopolio político, marcado por la alianza y por la concertación, o por la nueva mayoría ahora con el Partido Comunista, donde no hay cabida por un millón y un sinfín de problemas institucionales, por así decirlo, como el binominal, como el sistema de reparto, que no le dan la cabida a otras expresiones ideológicas dentro del Congreso. ¿Cómo un Congreso en esas características podría recoger hoy día el clamor popular del que usted dice que es tan fundamental, digamos, dentro de la nueva Constitución? Ser un eje prioritario dentro de la nueva Constitución, su contenido, siendo que no podría recoger, por la crisis institucional que tienen los partidos, por la crisis de representatividad que tienen los partidos, y por la poca llegada que tiene hoy día el pueblo a la instancia del Congreso, ¿cómo podría recoger el clamor popular? Sin una asamblea constituyente y sin los cabildos que han sido la forma más básica y la forma más común de organización de cualquier pueblo. Ya. Esa observación crítica la he escuchado otras veces. Y está asociada a algún planteamiento de uno o más candidatos presidenciales. La pregunta contiene una afirmación. Su pregunta, respetuosamente, es una pregunta tramposa. Cierre comillas. Tiene una afirmación. El Congreso Nacional es un Congreso espurio, porque es duopólico. El sistema electoral es duopólico. ¿Qué les puedo decir yo? No hay sistema electoral perfecto. Primera afirmación. Ni siquiera el sistema electoral proporcional, ni siquiera el sistema electoral proporcional, asegura que minorías estén representadas. Esto es una explicación técnica, pero en términos muy simples. Si yo opto por un sistema electoral, por ejemplo, el de cifra repartidora, y tengo 6 asientos parlamentarios a llenar, la cifra repartidora es el sexto divisor en cada lista en orden decreciente. Eso significa que un partido, un grupo de partidos, para obtener un asiento en disputa, debe estar dentro del divisor común. O si no, queda excluido. No estoy hablando del umbral de representación, estoy hablando del divisor común. ¿Qué quiero decirles con esto? Si Chile tuviese un sistema no binominal, sino un sistema proporcional corregido, que producto del divisor común
va inevitablemente a excluir a partidos pequeños. ¿Seguiría siendo el Congreso Nacional un Congreso espurio? Porque pasaría usted del duopolio al oligopolio. ¿Podría yo responder? Entonces, supongamos de que sigue siendo espurio y que por tanto la solución es la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Yo creo que ahí está el problema. Hay una incomprensión radical acerca de qué es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, te puedo decirlo en términos simples, es un parlamento elegido con una única función: aprobar un nuevo texto constitucional. ¿Por qué digo que hay una incomprensión bien radical en torno a qué es la Asamblea Constituyente y que ha servido para que el Mercurio le dé duro a la Asamblea Constituyente? Muchos dicen, no, la Asamblea Constituyente está constituida por la dueña de casa, el artista, el obrero, el campesino, el mapuche. Por supuesto, en un sistema político y en una institución representativa puede haber una dueña de casa, puede haber un obrero, es deseable que lo haya, pero la incorporación a la Asamblea Constituyente o a un Congreso o a un Parlamento no se da en la condición de obrero, artista, dueña de casa, se da disputando por el voto popular. Y en la disputa por el voto popular, vía elecciones competitivas, nuevamente, en la composición de esa Asamblea Constituyente, vamos a tener el mismo problema de la representación proporcional. Que vamos a tener un sistema de reparto de escaños en que la Asamblea Constituyente va a ser, en el mejor de los casos, oligopólica. Fíjense ustedes, esto aún en el escenario que la Asamblea Constituyente, que sería lo más deseable, tuviese circunscripción nacional. Es decir, que los 100 o 200 asambleístas constituyentes se eligiesen en una única unidad geográfica. Aún así, es tan alto el umbral de la representación proporcional que inevitablemente el sistema político tiende a excluir a los grupos minoritarios. Entonces, ¿cuál es el desafío de un sistema político democrático? Es generar mecanismos para incentivar la competencia político-electoral, reduciendo las barreras de entrada a la competencia. Ese es el gran problema que tiene nuestro sistema político, que tiene barreras de entrada que son connaturales al sistema político, que son barreras financieras, barreras de constitución, incluso partidos políticos que exigen un número mínimo de firmas para constituirse legalmente. Pero además hay barreras desde el punto de vista de la representación. Entonces el gran tema, a mi juicio, del sistema político democrático, es la competencia. Eso le da vida, le da dinamicidad al sistema político. Eso evita el anquilosamiento de los partidos, de sus ofertas electorales. Y esto con un elemento adicional, que es a mi juicio muy complicado. Yo estuve en contra de esa reforma constitucional, la que estableció el sufragio voluntario. Siempre he defendido la idea de un sufragio obligatorio e inscripción automática, para abrir la ciudadanía y abrir las posibilidades de desafiabilidad de los partidos del establishment. Creo que lo que optimiza el funcionamiento de los partidos políticos y evita que se anquilosen y se transformen en máquinas puramente electorales administradas por gestores, es que esos partidos estén amenazados permanentemente por desafiantes. Creo que ese es el desafío que tenemos como sistema político democrático. ¿Aquí otra pregunta? Sí. ¿Tú mismo? Pero tú querías hacer una acotación. Sí, era una acotación con respecto a lo que usted decía de que dentro del Congreso al que yo me refería, pasaríamos de un duopolio a un oligopolio. Y la respuesta a eso sería de que precisamente pasaríamos de un duopolio ideológico precisamente, donde existen solamente dos posturas, que ninguna critica al modelo que instaura la Comisión Ortúzar con la dictadura, a un oligopolio donde sí habría cabida para una postura distinta, a donde sí se podría criticar el modelo que se instauró con la Constitución en el 80. Entonces,
Si me dice que pasaríamos de un mal a un mal menor, preferiríamos pasar al mal menor, digo. Ya. En todo caso, vamos a ver el diálogo, pero para serte franco, yo nunca he defendido la obra constituyente de la dictadura. ¿Ah? No. Sigo siendo la misma persona de siempre. ¿Ya? Están las cosas escritas además. Bueno, pero este es el compromiso democrático vital desde los 12 años. ¿Ya? En fin. Francamente me parecería inaudito defender la obra constituyente de la dictadura. O ser cómplice de su conservación. ¿Ya? Lo digo para darte tranquilidad. Por lo menos mi persona. Perdón. Profesor, en un momento usted habló acerca de que una nueva constitución debe contener una regla que promueva, o sea, que permita al Estado promover los derechos y que en ese sentido el Estado tenga un rol más activo. Pero aquí me surge la inquietud de que ¿por qué solo promover y no asegurar? Es un problema de verbos rectores, simplemente. Los derechos civiles, concebidos como libertades negativas, suponen una no actividad del Estado. El verbo rector del derecho civil es el respeto de derechos porque el Estado debe abstenerse de tener injerencia sin cobertura legal en una esfera de subjetividad asegurada por la libertad negativa, por el derecho civil. Por ejemplo, si tú eres titular del derecho de propiedad, el Estado no puede ingerir en tu propiedad a menos que una ley de expropiación o de expropiabilidad lo permita. ¿Ya? Si tú tienes libertad de conciencia, el Estado no puede interferir en tu libertad de conciencia. En cambio, el verbo rector promoción designa un conjunto de actuaciones del Estado destinadas a satisfacer derechos. Y eso es muy relevante en materia de derechos sociales, porque los derechos sociales de contenido prestacional al menos suponen que el Estado se hace cargo de obligaciones de provisión de servicios y bienes públicos. La cobertura universal de educación va precisamente por plantear al Estado la asunción de esa obligación de proveer educación en todos los niveles, pública, laica y de calidad. Que no es una intención formularia o eslogan, sino que está contenida en constituciones que tienen sistemas democráticos en que la cláusula social, la cláusula de asunción por parte del Estado de la cobertura de bienes públicos está consolidada hace 50 o 60 años. Solo una visión neoliberal o liberal podría postular que el Estado debe abstenerse de promover dichos bienes públicos. Sí, soy un lego, entonces disculpe que a lo mejor voy a temas muy básicos, pero respecto de la defensa de una constitución dictada en el periodo de dictadura, a mí me preocupa el modo en que se presenta y se explica la necesidad de la modificación al lego, ¿no? al ciudadano común y corriente, basándose, por ejemplo, en el argumento de que porque es de la dictadura es malo. Y en ese sentido, y yo que soy de izquierdas en el fondo, el problema es que me siento una persona de izquierdas y escéptico. Entonces tengo muchas dudas respecto de la buena voluntad de generar una modificación. Soy un escéptico convencido. No quiero que me digan más que es malo porque lo hizo Pinochet. Quiero que me expliquen exactamente muy bien por qué es mala y cómo se va a solucionar, ¿no? Abordó en parte esa problemática, pero la verdad es que me dejó más dudas que certeza. Y yo no sé si estoy más convencido ahora que antes de entrar de si estamos preparados para generar una nueva constitución. Y yo creo que esa es la problemática fundamental respecto de nuestra posición como ciudadanos frente al proceso de construcción de una nueva constitución. Exactamente cómo se va a construir, ¿no? Soy escéptico de que las personas que promueven una nueva constitución pidiendo que se haga sobre un hoja en blanco traigan ya un maletín muy bien formado con propuestas
respecto de lo que debería tener esa hoja en blanco. Y naturalmente se voy a seguir siendo escéptico y desconfío mucho de la capacidad de quien sea que vaya a asumir la discusión sobre esa nueva constitución. Estoy lleno de escepticismo y quisiera quitármelo de encima porque soy un convencido de que sí que habría que modificarlo, pero necesito que me lo expliquen mejor. Y yo no sé si en ese sentido hay una preocupación real y a lo mejor hace falta como proceso interno, ¿no?, de quienes lo están promoviendo, para saber si realmente estamos metiéndonos en camisa de 12 varas o si es un proceso que tiene la probabilidad de salir airoso. A ver, creo yo en lo personal que el escepticismo es una buena actitud de la universidad. Bueno, ¿ya? Una buena actitud vital. Segundo, yo planteo esto de pensar y escribir la Constitución en una hoja en blanco y no desde cero. No, sí, entendí el... Eso es un matiz súper importante. No. Voy a poner dos ejemplos. La Constitución vigente dice Chile es una república democrática, su artículo 3. ¿Lo mantengo? Sí. Pero esa regla viene de la Carta del 33, la del 25, la del 28, la del 12. Tiene casi 200 años. El artículo 5, en su primer inciso, primer párrafo, dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Proviene del Reglamento Constitucional de 1812, que lo toma de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 francesa. ¿Lo conservo? Sí. El problema no es que toda la preceptiva constitucional de la Constitución heredada de la dictadura sea mala per se. El problema es de diseño. ¿Ya? De diseño. Entonces, cuando uno dice, voy a escribir la Constitución a partir de una hoja en blanco, no es para negar el pasado, por el contrario, es para hacernos cargo del pasado, pero sin vetos. Sin que me digan mañana, oye, el matrimonio igualitario está fuera de discusión. Por favor, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a aceptar que el matrimonio igualitario esté fuera de discusión? ¿Por qué el Estado laico va a estar fuera de discusión? ¿Hay algo que va a estar fuera de discusión cuando Chile tiene el desafío de darse una nueva constitución? Nada. Ahora, una cosa es que Pedro me diga, no acepto que discutamos sobre el matrimonio igualitario, o sobre pueblos indígenas, una afirmación. Otra afirmación es que me diga, el mismo Pedro, ¿sabes qué más? No lo vamos a discutir porque de mí depende que lo discutamos. ¿Sabes? Yo tengo más de un tercio de la Cámara o del Senado y esa reforma no va a pasar, así que mejor no la discutamos. El desafío es sentarse en una hoja en blanco sin copia. ¿Ya? De verdad. Así que me digas, mira, esta hoja está en blanco, pero la mitad del libreto la escribí yo. Aquí está la mitad del libreto. Y sobre este libreto es que vamos a resolver cuál es el nuevo texto de la Constitución. Eso es inaceptable. Eso es jugar con cartas marcadas. Es como querer jugar a la pelota, como lo hacía yo cuando era chico, en un cerro, y en que quienes estábamos en la parte baja de la pendiente, teníamos que correr para hacer goles en la parte superior de la pendiente. Juguemos en una pendiente pareja, ¿ya? En que el arco tenga la misma medida y la cancha sea reglamentaria. Perdona la analogía deportiva. ¿Ya? Mi nombre es Alex Ormazábal, estudiante de Historia, y por ahí va un poco mi pregunta, porque yo al leer, por ejemplo, el libro de Julio Pinto y Gabriel Salazar, identificando la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad, donde usted señala claramente que existe una crisis hoy en día en el tema de la gobernabilidad. Entendía esta, desde mi perspectiva, como la crisis en las instituciones para no dar respuesta a lo que la ciudadanía quiere.
Pero por un lado está la crisis de la gobernanza, porque son las capacidades de las personas, y ahí yo concuerdo con lo que dijo el compañero, de generar los cambios, con las capacidades y los intereses y las ganas de esas personas por generar los cambios. Pero mi pregunta va hacia el sistema, no, para menos burocratizar o el sistema que hoy existe, en este paso sobre la institucionalidad y sobre la gobernabilidad. Por ejemplo, con el que siga existiendo dos cámaras, que siga existiendo hoy en día una cámara alta y una cámara baja, sabiendo que eso entrampa muchas veces la discusión y no hace fluir la discusión dentro de la cámara. Entonces quisiera saber si lo han abordado en algún momento en el comando, o si lo han abordado desde su perspectiva, desde su estudio, en la existencia de una cámara. A ver, cualquier profesor de Derecho Público te diría, a la pregunta por el bicameralismo, una respuesta súper simple, y es que el bicameralismo tiene dos respuestas. Una respuesta tradicional, que la justifica, o una respuesta territorial. La tradicional son las segundas cámaras oligárquicas y aristocráticas. Y la respuesta territorial es que las segundas cámaras son cámaras territoriales. El bicameralismo, en un sistema democrático hoy por hoy, cada día se justifica menos desde la perspectiva tradicional. ¿Por qué tener el bicameralismo si cumplen las mismas funciones? Pero si tú das un salto cualitativo desde el punto de vista del reparto territorial del poder político, el Senado debería ser cámara territorial y dejar de ser una segunda cámara tradicional, como lo es hoy. ¿Ya? La segunda pregunta tuya, desde el punto de vista de la gobernanza, si el bicameralismo dificulta o no la decisión legislativa, eso es más un mito que una realidad. Nada te asegura que parlamentos monocamerales sean más eficientes que los bicamerales. La eficiencia del trabajo legislativo tiene que ver con otras lógicas, las lógicas de decisión y las lógicas de quién tiene el impulso legislativo y las transacciones de la articulación de intereses. Más que un problema de reglas formales de decisión, es un problema de reglas no formales de decisión. Es más un problema politológico que un problema jurídico. No, quería hacer una acotación y la verdad pedí también a su juicio una respuesta de lo que piensa usted. Pero el tema de que me sacó la pregunta antes de lo que quería hacer. Pero esto lo que pregunté un chico era el tema de que si la carta de Pinochet, bueno, la típica carta que dice, coloquialmente la carta de Pinochet es mala, es buena, una por el punto de vista del diseño y otro también por el punto de vista de la legitimidad. Pero la verdad es que la carta que pudiésemos tener hoy en día sobre legitimidad o diseño no es una discusión acabada incluso a futuro. Porque si uno ve hacia atrás, ni la carta del 25, ni la carta del 33, ni la carta de Infante, ni la carta de Gaña, son constituciones totalmente democráticas y legítimas. Yo creo que al final el constitucionalismo en extensión se forma en una circunstancia ponderada y muchas veces también tiene bases ancladas en la historia. Y en ese sentido yo creo que lo más importante en torno a hablar de una nueva constitución más allá del concepto de legitimidad, porque nuestra propia constitución también tiene elementos de la carta del 33, del 28, que no fueron votados ni tampoco fueron de una amplia base ciudadana en un carácter legítimo. Yo creo que lo que se transforma fundamental es simplemente lo que usted recogió, que es la democratización de la carta, incluir los derechos civiles individuales de participación política y también los derechos económicos y sociales y también los nuevos derechos que cuidan. Y por eso creo que no es una discusión acabada. Era la posición que quería hacer. A ver, el tema no es fácil de abordar, porque hay una distinción que hacer entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. En el argumento de la legitimidad de origen, hay un argumento que es francamente tendencioso. Y es decir, bueno, la constitución de Pinochet, claro, fue fraudulenta. ¿Ah? Hay un libro de un sociólogo político de la UDP, Fuentes, que se llama El fraude, que relata con mucha documentación
¿bajo qué condiciones se plebiscitó, se gestó y plebiscitó la Constitución del 80? Bueno, la Constitución del 80 fue fraudulenta, ya, es ilegítima de origen, pero no vamos a correr mucho para encontrarnos con quien nos diga, pero todas las constituciones chilenas son igualmente fraudulentas. Y ese es el argumento del empate. Uno podría decir, no, son menos fraudulentas. O podría decir, no, la de 1828 fue democrática. Y la verdad es que la Carta del 28 es la única constitución en que el pueblo de la época, que no es menor, el pueblo de todos los varones mayores de edad, tuviesen o no propiedad raíz, que ya han servido en la milicia, lo cual ampliaba mucho el electorado de la época. La Carta del 28 es la única democrática, porque se eligió un Congreso Constituyente cuya única misión fue aprobar la Constitución liberal. Entonces, si escarbáramos en nuestro pasado, nuestros papeles no están muy limpios. Excepto la Carta Liberal del 28, las demás constituciones son medias apañadas por circunstancias históricas o por los hombres fuertes de época. Por tal. Pero es un argumento tendencioso. Primero porque homologa completamente las condiciones bajo las cuales se genera la Constitución del 80 con las anteriores. Y no hay tal homologación. Es cierto que la Constitución pelucona del 33 se monta sobre el triunfo pelucón en el IRCAE, pero tiene como contexto una dictadura. La del 25 se monta sobre el apoyo que recibe Alessandri del ejército y la promesa de restaurar el orden político, que al ejército era muy cara, muy preciada. Pero no había dictadura. Más aún, en las dos subcomisiones que crea Alessandri están todos los partidos políticos representados, incluido el Partido Comunista. Entonces uno podría discutir el tema de la legitimidad de origen. Pero el problema no es solo la legitimidad de origen, es también la legitimidad de ejercicio. Desde el minuto en que, entre comillas, el ADN de la Constitución, no hay un sistema que permite tomar decisiones democráticamente, sino decisiones bloqueadas sobre la base del consenso forzado, la Constitución no puede nunca ganar legitimidad de ejercicio. Porque la Constitución está montada sobre un diseño institucional que busca escamotearle a la soberanía popular la toma de las decisiones políticas. Muchas gracias. Para que nos ayude a la entrega de un galvano. Y quisiéramos hacer un especial, antes de proceder a esto, un especial agradecimiento a los alumnos que han estado aquí hoy día y que también han participado ayer en la seminario de Derecho Penal. Agradecerles la participación, agradecer también al director poder participar en este encuentro, a don Víctor Reyes, el trabajo de Leonardo Castillo y de Maximiliano Sarmiento y los profesores que nos permitieron también dar su hora para poder hacer este encuentro hoy día. Estimado colega y amigo, en nombre de la comunidad de la carrera de Derecho recién formada, Nobel, un año y medio recién, le queremos entregar por sus palabras, por sus comentarios, en madera de la región, el símbolo de la Universidad de la Frontera y el cariño de todos los alumnos que lo han recibido en esta sala abarrotada de jóvenes. Pero si usted me permite una mala educación, nosotros lo invitamos a la conversación con el alumnado y no podemos hacer preguntas a nosotros que nos han invitado. Pero dado la calidez, lo fraterno que ha sido su comentario, su análisis, quisiera hacerle una consulta. No podía hacerlo con su dueño.
Por primera vez en 40 años estamos hablando de sistemas democráticos, de participación, de cambiar el sistema de la democracia representativa a la participativa, etc., con todas las ilusiones que hemos escuchado. Sin embargo, estamos los que estamos por modificar la Constitución y abrir los espacios democráticos. Pero fuera de esta sala hay personas que piensan no como uno, o no como el alumnado, o no como las dudas que han quedado, por lo que han planteado. Hay personas que están planteando que las cosas están bien y que hay que hacer algunos ajustes. Por lo tanto, podría darse el caso de que muchas ambiciones, esperanzas y sueños queden amagadas. El próximo sistema de gobierno, prácticamente casi 20 días más adelante, podrían quedar ciertas aspiraciones entrampadas en los juegos de las influencias, entrampadas en la dificultad de llevarlas adelante. No nos olvidemos de lo siguiente. En este tiempo que ha ocurrido, desde el rompimiento del sistema democrático, se han formado instituciones, grupos, y no van a desaparecer por una modesta y gran o pequeña, grande participación del pueblo. Y van a reclamar, y una realidad, vamos a tener que convivir. Podría darse el caso de aspiraciones que queden amagadas y qué dificultades podría tener un gobierno democrático ante esa situación y cuáles serían las posibles salidas o las dificultades de una situación como esta. Bueno, el escritor está haciendo uso de sus privilegios. Está bien. Claro. A ver, yo entiendo que en Chile hay un segmento de su población que le tiene pavor a una nueva constitución. Y le tiene más pavor aún a la Asamblea Constituyente. Le tiene pavor también al sistema democrático. Pero la verdad es que todos vivimos en la misma tierra, somos hijos de la misma tierra. Y el sistema político democrático debe ser capaz de permitir que ese segmento de la población también se exprese en política. Por eso yo creo que superar la vieja constitución supone superar la lógica de la imposición. Una nueva constitución no puede ser fruto de una nueva imposición. Tiene que ser fruto del acuerdo. Y yo creo, pero creer, que hay vocación patriótica para un gran acuerdo. Porque de lo contrario, estaríamos mal. Gracias. Mal como país. Estimado colega, con todo cariño de parte de toda la comunidad. Vamos a ponerlo ya.